Las elecciones primarias de Alabama terminaron y dejaron un nominado por cada partido en la contienda para la gobernación, mientras la carrera para el Senado se dirige a una segunda vuelta en junio. Marcos de Paula nos tiene el reporte de la jornada electoral en la que muchos de ustedes ayudaron a decidir en las urnas. El senador republicano Tommy Tuberville y el ex senador demócrata Doug Jones ganaron sus respectivas primarias este martes, preparando así una nueva contienda por la gobernación de Alabama en noviembre. I want to help my people back in the state of Alabama. Tuberville, ex entrenador de fútbol de Auburn y actual senador, se perfila como uno de los favoritos para suceder a la gobernadora Kay Ivey, quien no puede buscar otro mandato. El republicano obtuvo más del 85% de los votos en su primaria. Mientras tanto, Doug Jones asegura que su campaña estará enfocada en recordar el pasado legislativo de su rival. Jones ganó la primaria demócrata con casi el 79% de los votos, asegurando su lugar en las elecciones generales de noviembre. Además de las contiendas políticas, los votantes también aprobaron 2 enmiendas constitucionales. Una de ellas expande la ley ANIA, permitiendo que más acusados puedan ser retenidos sin derecho a fianza en ciertos delitos. Aunque las elecciones definieron importantes contiendas políticas en el estado, la participación de votantes fue totalmente limitada. En Alabama, la asistencia a las primarias de medio término no ha superado el 40% desde el año 1994, una tendencia que se volvió a reflejar en esta jornada electoral. Marcos de Paula, Noticias Telemundo.